Hola, buenos días. Seguimos con el libro de los enigmas pendientes y esta parte del capítulo 3 se llama la teoría del campo unificado. Dice, el genio que puso en marcha el proyecto fue Albert Einstein, desde su cargo de asesor científico de la Marina, y el origen se basó en el desarrollo de la que se ha llamado teoría del campo unificado. No es fácil, por supuesto, resumir en pocas palabras una teoría tan compleja y que exige unos conocimientos matemáticos y físicos muy profundos, pero bástenos definirla como un conjunto de ecuaciones en las que se incluyen las interrelaciones de las tres energías básicas, electromagnética, gravedad y energía nuclear y sus consecuencias, es decir, todas las circunstancias de luz, sonido y movimiento que enmarcan la acción de esas energías. Pruebas de laboratorio han demostrado que entre las energías y sus circunstancias hay una relación también muy estrecha y actúan siguiendo el cauce de la causa-efecto. Potentes electroimanes a plena carga provocan un desplazamiento o una tendencia al desplazamiento, y una serie de fenómenos lumínicos, de sonido, etc. El buque DE-173 realizó varias pruebas de invisibilidad antes de que se llevara a efecto el experimento llamado de Filadelfia. Todo debió marchar a la perfección, pero no se tuvo en cuenta. No hay motivos para pensarlo. El factor humano, quizás siguiendo la antigua máxima militar de que en la guerra vale más una mula que un soldado. A la hora H, uno de los últimos días del mes de octubre de 1943, el buque fue estacionado en uno de los muelles del Centro Naval de Filadelfia. No se trataba de un experimento extraordinario, sino de uno más en la cadena de pruebas que se venían realizando. Los electroimanes, con un peso total de 380.000 kilos, se pusieron en marcha en la bodega y fueron paulatinamente aumentando su acción. El murmullo inicial, semejante al que produce la proximidad de un condensador, fue subiendo de intensidad a la vez que se formaba alrededor del casco metálico un campo de energía de una gran tensión. De pronto, el barco desapareció de la vista de todos. No estaba allí, sino a unos cientos de kilómetros en Norfolk. No solo se había conseguido la invisibilidad, se había conseguido también el traslado, fuera de tiempo, ignorando la realidad del espacio, ajeno por completo a los principios de la velocidad. Fue como si de pronto el barco hubiera saltado a otra dimensión a través de un desgarrón en el éter. Será lo mejor pensar que los responsables del experimento, tanto los científicos como los altos cargos de la Marina, no tenían previsto que ese desenlace pudiera suceder, que el resultado sorprendió antes que a nadie a ellos mismos, pero tuvieron la obligación de considerar que es peligroso jugar con las fuerzas de la naturaleza, que interrelacionar las tres energías madres del cosmos podría dar lugar a un fenómeno insospechado. Si se llevó a efecto realmente el experimento de Filadelfia, se nos ocurren varias preguntas. ¿Por qué secretos de la energía del buque, un pesado destructor, alcanzó la invisibilidad? ¿Cómo pudo trasladarse en un instante difícil de medir hasta el puerto de Norfolk y materializarse allí? ¿Estaba previsto que esto último sucediera? ¿Desapareció el barco de verdad o fue solamente una impresión? Es una incógnita demasiado importante para que pueda ser despejada a la luz de los conocimientos actuales. Quizá permanezca para siempre siendo un enigma entre la realidad y la ficción, pero mientras, algún testigo a quienes sus sentidos no engañaron, sintiendo un estremecimiento, relatará su experiencia mientras viva. Como aquel hombrecillo con aspecto de mendigo que abordó a los marineros James David y Allen Hughes en el Memorial Park de Colorado Springs en una noche de verano de 1970. Era uno de los tripulantes del DE-173, que sufrió en su cuerpo y en su espíritu el impacto del experimento. Trataron de convencernos de que aquello no había ocurrido, relató, y nos obligaron a jurar que guardaríamos el secreto, a pesar de que nadie iba a creer semejante historia. Nos dieron de baja por incapacidad mental, por si a alguien se le ocurría tomarnos en serio. Así, si alguien iba a la Marina con preguntas, ellos podrían decir que era un cuento inventado por algún atajo de chiflados. Hay que reconocer que desde el punto de vista de la seguridad es una jugada maestra. Bueno, pues la siguiente parte del capítulo se llama Los triángulos de la muerte.
Lo que hace más dramático el desenlace del extraño suceso que tuvo lugar en el puerto de Filadelfia es que, intencionadamente o no, buscando un resultado u otro, fue provocado voluntariamente por el hombre en su carrera desenfrenada tras los últimos adelantos bélicos y tecnológicos. Pero, en realidad, un acontecimiento muy parecido se había desarrollado sin intervención de la voluntad humana, por supuesto, en pleno río Mississippi en 1872. No es frecuente, como veremos más adelante, que las desapariciones inexplicadas de barcos se produzcan en un río prácticamente a la vista de todos o en los muelles de un puerto concurrido. Suelen producirse en el interior de los mares, cerca de los abismos, lejos de las costas. Y, sin embargo, el Iron Mountain, con 55 personas a bordo y un importante cargamento de algodón en balas, se esfumó en su trayecto a pleno día entre los puertos de Vicksburg y Louisville, 15 minutos después de haber zarpado del primero de ellos en un viaje rutinario. Nadie pudo encontrar el barco sumergido ni restos de él, ni siquiera apareció un cadáver arrastrado por la corriente ni se vio flotando una sola bala de algodón. Durante sus 15 minutos de camino hacia el trágico final del trayecto, el Iron Mountain se cruzó con otros barcos que luego afirmaron no haber observado anormalidad alguna a bordo. Su desaparición debió ser instantánea. Y algo parecido le sucedió al buque escuela danés Kjolvenhafen, cuando abandonaba el puerto de Montevideo con 59 cadetes en viaje de prácticas. Fue a los pocos minutos cuando la comunicación se interrumpió. Quizás se pudieran haber visto las puntas de sus palos en el horizonte todavía. Pero, como hemos dicho, la totalidad de las desapariciones inexplicables han tenido lugar no cerca de los puertos ni de los ríos, sino en el mar abierto, y con preferencia en determinadas zonas que han quedado ya marcadas con el estigma de la tragedia. A pesar de que los casos extraordinarios expuestos de la descripción del buque de guerra de Filadelfia, del vapor de Mississippi y del buque escuela danés son, en muchos aspectos, únicos, desapariciones de barcos y aviones se han venido produciendo desde la antigüedad y sin interrupción en diferentes puntos del planeta, hasta el extremo que se ha llegado a pensar en que algo misterioso favorece tales fenómenos. Existen diferencias a veces notables en las características entre unas desapariciones y otras. Es abundante la cuenta de barcos que, al cabo de un cierto tiempo, han reaparecido como si se tratara de barcos fantasmas, vacíos y a la deriva, en un trayecto sin rumbo y sin sentido. Otros han desaparecido para siempre, y de ellos no se pudo encontrar ni el más leve rastro, ni siquiera una mancha de aceite. Muchos aviones de diferentes modelos, solos o formando escuadrillas, han sido tragados también por una fuerza ignota en condiciones de vuelo que en nada podrían hacer presagiar ningún tipo de tragedia. El más famoso de los triángulos de la muerte es el de las Bermudas, y no porque dentro de sus contornos se hayan producido más desapariciones inexplicables, sino a causa de que su publicidad ha resultado desproporcionadamente mayor que a la que los medios de difusión y los escritores que se ocupan de estos temas han otorgado a los demás. Esta desproporción, sin embargo, ha provocado que al centrarse las investigaciones más en un solo lugar, los resultados resulten más esclarecedores dentro siempre del misterio. Es curioso el hecho, y así lo afirma Antonio Rivera en su libro Los 12 Triángulos de la Muerte, de que, observando la situación en la esfera terrestre, los puntos negros se encuentran distribuidos de una manera absolutamente regular, a la misma distancia de la línea del ecuador, unos por arriba y otros por debajo, guardando entre sí también idéntica desaparición. Como si por esos lugares del planeta ejerciera una especie de respiración magnética que lanzara a los barcos y aviones al abismo del mar o a las profundidades del éter fulminantemente. Bermudas, Mar del Diablo en el Japón, Mediterráneo occidental e Islas Canarias, Afganistán y Golfo Pérsico, Polo Norte, Antártida, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, Pacífico Norte y Pacífico Sur componen la trágica cadena alrededor de cuyos eslabones las desapariciones misteriosas se producen en una proporción enormemente mayor que en todos los demás lugares, en los que obviamente ocurren también. Según un informe de las compañías aseguradoras, a las que atañen muy directamente estos accidentes inexplicables,
Solo entre los años 1929 al 54 desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro 222 barcos. Lo que más extraña a estas compañías es que dichos barcos no avisaran en ningún caso de inminencia de peligro, no lanzaran señales de socorro ni comunicación alguna que hiciera posible desentrañar la causa de su siniestro. Entre los años 1970 y 71 fueron 350 barcos los que se fueron a los abismos ignorados en diferentes mares, también sin dar la más mínima alarma. Supervivientes, que los ha habido, aunque pocos, coinciden al describir las circunstancias dentro de las cuales el fenómeno se produce. Lo narran así. Parece levantarse del mar una neblina que envuelve el barco hasta el extremo de hacer imposible que sea observado desde fuera. El mar parece hervir y sufre un tipo de agitación especial, un raro oleaje, a la vez que todos los instrumentos magnéticos de navegación pierden el control y giran como presos de algún torbellino. Aunque los motores continuasen funcionando a toda máquina, los generadores se agotan y el barco no se mueve, como si algo lo atrajera hacia el abismo. Berlitz recoge en su libro The Bermuda Triangle el relato del capitán Don Henry, donde su lucha con la fuerza no identificada con la que tuvo que enfrentarse mientras realizaba su trayecto Puerto Rico-Fort Lauderdale en 1966. Su barco, el Good News, arrastraba una gabarra vacía de 2.500 toneladas de peso. Hacía buen tiempo, el cielo estaba claro y el barco con su remolque navegaba sobre la profundidad de unos 1.100 metros. Tras un gran estruendo de origen desconocido, el compás de navegación comenzó a girar en el sentido de las agujas del reloj. No sabía qué pasaba, relató don Henry. Parecía que el agua de lo que nos venía encima desde todas direcciones, agua, cielo y horizonte, era una misma cosa. El remolque estaba cubierto por una nube y el oleaje era más fuerte en torno al suyo que el resto del mar. Los 2.000 caballos de potencia del Good News tuvieron más fuerza que aquello. El extraño fenómeno fue desapareciendo paulatinamente y todo volvió a ser normal. Algunos pilotos de aviones que sobrevivieron a la extraña energía han contado cómo el avión se iba envolviendo con un resplandor brillante que emanaba de él mismo y que comenzaba a notarse sobre las alas, a la vez que los instrumentos de navegación quedaban inservibles y la nave tomaba un rumbo determinado que no se podía corregir. No podemos evitar acordarnos de las circunstancias en que, al parecer, desapareció el Elbridge T-173 en el Centro Naval de Filadelfia. Una nube magnética, un murmullo que sienta hasta el bramar y miles de toneladas de metal que se esfuman en el aire delante de los mismos ojos. Algunos autores han relacionado la enigmática energía que traga los barcos y aviones, en los 12 triángulos de la muerte, la misma que se puso de manifiesto en el llamado experimento de Filadelfia, con la fuerza que impulsa a los ovnis y de la que dependen todas sus características visibles y dinámicas, cambios de color, invisibilidad, transporte a otras dimensiones, etc. Cada vez quedan menos dudas de que la energía que producen todos estos fenómenos inexplicables resulta de la interacción de las fuerzas electromagnéticas con la gravedad. En un estudio muy reciente, David Tansley denomina prana a esta energía que surge de los fluidos eléctricos del espacio y que desarrolla una potencia increíble y da lugar a una serie de energías paralelas y dependientes, motrices, lumínicas, magnéticas, etc., imposibles hasta ahora de mensurar. Las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas y en otros 11 puntos negros que hemos mencionado van acompañadas de trastornos del tiempo y del espacio, comportamiento normal de la gravitación, fenómenos todos que escapan al análisis según los principios de la dinámica conocida. ¿Qué se oculta en los abismos marinos? Se ha hablado de enormes acumulaciones de espejos y de otros objetos misteriosos procedentes de una tecnología extraterrestre o de una tecnología perdida de nuestros antepasados. Lo cierto es que las desapariciones de barcos y aviones se producen desde hace mucho tiempo, se incrementan y seguirán siendo noticia y enigma tememos que siempre.